70 comencé a militar en FAP, en la Federación Argentina de Psiquiatras. La Federación Argentina de Psiquiatras, que era, digamos, una institución, una federación de médicos prácticamente sin ningún peso político, se convirtió de pronto en un verdadero movimiento fecundado, digamos, por la gente que se separa de la APA, que fue Plataforma y Documento. Y eso fue verdaderamente todo un despertar, ¿no? Y fueron una primavera corta, yo diría, del 70 al 76, hasta el Congreso de Santa Fe, y en el 76 se termina, digamos, la experiencia de FAP, ¿no? ¿Ya estamos? Sí. No, vos me preguntabas. Yo entré en el hospital psiquiátrico el 1 de abril del 66 como practicante mayor. Pero entonces era costumbre que el practicante de todas maneras estuviese bien ligado al hospital. Lo que ocurrió en mi caso fue que más que un internado en el sentido estricto del término, fue una internación. Porque yo vivía en el hospital psiquiátrico, comía en el hospital psiquiátrico, recorría el hospital a la mañana y a la tarde y a la noche, lo que me mostró, digamos, que el hospital de la tarde y de la noche no tenía absolutamente nada que ver con el hospital de la mañana. Me fui enterando lentamente de todo un tráfico con los pacientes y las camas y las ventas de camas, ¿no? De modo que era una institución completa. Nunca supe bien, digamos, ahí era un papel muy ambiguo el mío, de modo que yo no sabía si se trataba de una suerte de expulsión intestina o de inclusión clandestina. De todas maneras, lo que te puedo decir es que mi familia estaba muy consternada por todo esto. Pero para mí fue una curva, la primera vez en mi vida que creo que sentí una curva acentuada, ¿no? Porque no te olvides que yo partí de la fealdad del cerebro, tal como se pone en cirugía. Yo fui ayudante de neurocirugía. Y de esa fealdad del cerebro me encontré después con toda la sensualidad de la lengua materna. Pero con otra lengua materna incluso, ¿no? La lengua materna de la psicosis es otra retórica, es otra prosodia. Se percute de una manera completamente diferente. No estoy hablando únicamente de neologismos, sino de la dicción, de la pronunciación, digamos, unos grandes delirios que uno todavía veía. Y eso fue, claro, todo un verdadero descubrimiento para el cual mi formación médica no me había preparado absolutamente para nada. Así que a los 6 meses me encontré en la muy difícil situación, personalmente fue toda una crisis de tener que depositar mi andamio médico, dejarlo, digamos, en un rincón arrumbado porque no me servía absolutamente para nada. Y empezar de nuevo. O sea, uno llegaba allí, digamos, habiendo probado únicamente psiquiatría, pero después no había ninguna otra preparación. Pero ocurrió una cosa muy interesante porque yo primero era un psiquiatra absolutamente clásico, con lecturas de la literatura analítica, con lecturas de Freud que había hecho en mi adolescencia, pero mi formación era la formación de todo psiquiatra. Lo que ocurre es que debido a uno de mis maestros, ¿no? Que yo siempre en la cuestión de las deudas soy puntilloso, ¿no? Me gusta reconocerlas, que me introduce por los caminos de la fenomenología. Y yo, favorecido, digamos, bueno, por ser hijo de alemán y obviamente por leer y hablar alemán, me interné todavía mucho más lejos en ese camino. Empecé con Binswanger, después más tarde descubrí a Lacan, de modo que comencé a hacer una formación que era una formación muy particular dentro de los psiquiatras, muy resistida por otra parte en el hospital. ¿Y quién era tu maestro? Mi maestro fue José Fidel Ubiña. José Fidel Ubiña, que fue, digamos,
estaba a cargo de la cátedra de psiquiatría, no era el jefe del hospital, como te explicaba el otro día, cuando yo llegué estaba a 40. Pero los médicos no llegaban a las salas, era muy curioso. Las informaciones se transmitían a los enfermeros que sí concurrían a la parte delantera del hospital, ¿no? A la parte burocrática. Solamente, no, y ahí hacían las indicaciones médicas. Ahora, el yo estar en el hospital, en la soledad de ese hospital, imagínense lo que era ese hospital en la década del 60, rodeado únicamente por los gatos de místicas pupilas, y mirando, digamos, las tejas, las viejas tejas con verdín, toda una experiencia esa, ¿no? Además, estaba todavía la puerta sin picaporte, la que... Por supuesto, cada uno tenía un llavín, sí, cada uno de nosotros tenía un llavín, además estábamos todos con el guardapolvo, era impensable que alguien viniera con una remera, con un traje de calle. Yo me permití después ese lujo, pero eso era de rigor. El traje de etiqueta era, digamos, el guardapolvo blanco, ¿no es cierto? De esa manera éramos médicos en un asilo. Porque se ha discutido muchísimo el estatuto de la psiquiatría en la medicina. Pero yo lentamente, dentro de todo este clasicismo de mi formación, advertí la violencia, los cotos, la cota de violencia inaudita en la psiquiatría con respecto al resto de la medicina. Cosa que venía precedida, evidentemente, yo conocía muy tempranamente, gracias a un psicólogo también, que trabajó conmigo en el hospital psiquiátrico, Mauro Rossetti, conocía los trabajos de Basaglia. Los primeros trabajos de Basaglia con Minguzzi, la experiencia de Gorizia, digamos, son trabajos que datan de 1964. Sí, hay un libro muy interesante de Basaglia, La institución negada. Bueno, y La institución en la picota, que fue el libro que publicó justamente Mauro Rossetti con María Laura Petrilli, que era su mujer. Pero él partió y trabajó con Basaglia en Trieste. Y de hecho que me consiguió una entrevista con Franco Basaglia en 1980. Y cuando yo llegué a Venecia, Basaglia acababa de morir en agosto por un tumor cerebral. Eso por una parte. Por la otra parte, digamos, desde el punto de vista clínico, lo que no te olvides que cuando yo llegué al hospital todavía se practicaba, digamos, el absceso de fijación, que era, digamos, casi fue un descubrimiento argentino, ¿no es cierto?, como el colectivo, el dulce de leche, la virome, ¿no es cierto?, la picana, ¿no?, los mapas de la tortura, que también son un descubrimiento argentino. Bueno, el absceso de fijación fue probablemente un descubrimiento nuestro, de nuestros viejos psiquiatras. Era lo que se llamaba, los afrancesados le decían el alitomón, ¿no? Es decir, encamar al paciente, puesto que la medicina siempre había dicho que la primera medida que había que tomar con un enfermo era encamarlo. Ahora, ¿cómo se hacía, digamos, para meter en la cama a un psicótico? Bueno, con un absceso de fijación, con lecho, con trementina, inyectado en el muslo o en la nalga, eso produce, digamos, un acceso de fiebre que lo tumba. Todavía se hacía eso, además, por supuesto, del electroshock, del coma insulínico. Ya comenzaban a circular las medicaciones, los nuevos psicofármacos. Pero yo hice precozmente un descubrimiento clínico. Yo me di cuenta que lo que había que hacer era convertir eso inmediatamente en mi sala, digamos, en una sala de agudos. Recibir el brote psicótico y en la medida de lo posible, en 3, 4, 5, 6 días, devolverlo, digamos, a su casa, a la calle, al mundo, ¿no? Porque esto era un muro de separación muy estricto. Eso sí. Hasta ese momento no había sala de agudos. Era, digamos, un cronicario eso. Cuando yo comencé a examinar las historias clínicas me di cuenta que era una justificación de una internación de por vida. Pero es como muchos analistas que jamás piensan en un final de análisis. Evidentemente los que estaban ahí no pensaban jamás en la cura, ¿no?, ni en el hecho de que era mejor acortar el tratamiento, ¿no?, en lugar de las largas internaciones que en definitiva desembocaban
en las formas más extremas, más radicales, más extrañas y más bizarras de la psicosis. Nosotros aportamos muchísimo el periodo de internación. O sea, yo tenía, por ejemplo, 20 camas y en cada cama yo tenía 3 pacientes, uno que estaba ahí y 2 que estaban en la calle, 2 que estaban afuera. O sea, le di una circulación, un movimiento. Es decir, fíjate vos que nosotros en esa época nos dimos cuenta de que lo fundamental era recibir a la psicosis en un hospital general, en una sala de psicopatía de un hospital general. Es decir, incluso nos adelantamos 40 años a la nueva Ley Nacional de Salud Mental. Claro, que era en realidad lo que había puesto en práctica en buena parte Basaglia, no en Italia. Claro, pero Basaglia tenía una posición mucho más radical que era la liquidación del manicomio, ¿no es cierto? Basaglia no creía en la clínica. Lo único que él creía, recuerdo siempre lo que era su bandera, yo solo conozco la faccia, ¿no? Decía, la cara institucional de la psicosis. Después, no sé qué hay. Detrás de eso no sé lo que hay. Que fue, digamos, una estrategia política brillante, ¿no? Y Basaglia hizo el descubrimiento de que, en definitiva, los últimos residentes del asilo fueron lincheras, eran lincheras, lo cual mostró de una manera totalmente clara que la psiquiatría había intervenido en el control social de la pobreza. ¿Qué lo vemos hoy? Lo vemos hoy con los internados del Agudo Ávila mendigando en la esquina del Supachi Santa Fe. Pero claro, a todo eso se llega muy paulatinamente, ¿no? Muy paulatinamente. Lo nuestro coincide obviamente con la efervescencia política de nuestro país a partir de 1970, en particular a partir del asesinato de Aramburu, ¿no? Y por los diferentes movimientos que se fueron gestando, la cercanía después del camporismo. Lo que parecía de moda en esa época, que yo lo recuerdo bien, era lo que se llamaba comunidad terapéutica. Con 2 colegas me acuerdo que viajamos a San Pablo en 1970 para escucharlo a Maxwell Jones, que era el papa de la comunidad terapéutica, que era una suerte de introducción, como decían ellos, de democracia en un asilo, para terminar con el verticalismo, con la posición autoritaria, ¿no? Con la humillación del paciente, con la violencia del paciente. ¿Pero qué advertí? Yo advertí inmediatamente que eso solamente entretenía la cuestión asilar. Y nosotros, a partir de 1970, fíjate vos, esto era curioso, ¿no? Porque FAP recibe la gente de plataforma y documentos que venían de la APA. Nos encontramos todos en FAP, pero es una bolsa de gatos. Porque lo que querían ellos eran, digamos, una suerte de sutura entre psicoanálisis y marxismo. De alguna manera aspiraban, vía Marx, vía Gramsci, vía Mao, aspiraban a una suerte de ciencia total de la sociedad. En cambio nosotros, que trabajamos en las instituciones, nos embanderamos en una lucha antimanicomial, como se le decía en esa época. Pero lo curioso del caso, lo paradójico, era, y yo se los dije, no sé, creo en el 70, en un congreso acá en Rosario, o en el 72 en Córdoba. Nuestro congreso de Córdoba el 72 fue inaugurado nada más ni nada menos que por Agustín Tosco, o sea, date cuenta del nivel político que teníamos, ¿verdad? Y todos nos despachamos contra el gobierno de Lanuse, pero como te decía, la paradoja residía en que esta gente, los analistas de la APA, de plataforma y documentos, incluido a Mimi Langer, la célebre Mimi Langer, que desempeñó un gran papel, no solamente en la APA, sino en FAP, fue de hecho presidente de FAP. Ellos iban a las instituciones, sin ninguna clase de crítica a las instituciones. Y nosotros, sin intentar un freudo-marxismo,
lo que intentábamos hacer es justamente cambiar la institución, cerrar la institución, o por lo menos modificarla, convertirla verdaderamente en un hospital, porque solamente por antífrasis uno podía pensar que ese era un hospital, ¿verdad? Esa es ahí se dio una polémica, a veces sorda, a veces no tan sorda, a veces estridente, pero fue un poco, digamos, un cambio, un debate entre los porteños y nosotros, ¿no? No es que nosotros, por ejemplo, con un tipo con Emiliano Galende, cuyo hijo Luciano, ¿no es cierto?, es el conductor del programa 678, bueno, Emiliano en ese momento estaba en el PC, ¿no es cierto? Nosotros éramos más bien zurdos sueltos, o sea que no teníamos tampoco la protección del PC, la protección legal, a eso me refiero, ¿no es cierto?, la protección partidaria. Con respecto a Lacan, bueno, era un antilacaniano rabioso y creo que todavía continúa haciéndolo, ¿no? Ese era, fíjate vos que toda la gente de la APA eran kleinianos, mi analista fue kleiniano, nada más ni nada menos que Emilio Rodríguez. Lacan, el primero, digamos, que lo presentó en la escena universitaria de Rosario fui yo, eso es indiscutible. Se puede advertir en el programa que yo presenté y eso sucedió en 1970. Que justamente el que me dio esa gran oportunidad fue Musso, fue Ricardo Musso, que fue el director de lo que era entonces la Escuela de Psicología de Humanidades y Artes. Él me dio esa oportunidad. Me digo, bueno, comenzar con Lacan en 1970, convengamos, ¿no?, que era bastante sorprendente, ¿no? Prácticamente desconocido. Este era un ambiente absolutamente kleiniano, los analistas eran kleinianos, ¿no? Entonces, fíjate, ellos kleinianos y yendo a las instituciones por primera vez, como quien diría, conociendo las instituciones, aventurándose en las instituciones, lo tomaban, viste, como una cosa. Mimi Langer incluso, ¿no?, cuando asegura de que se fue a trabajar al hospital de Avellaneda, lo dice como toda una conquista de su vida, un gran paso. Y acá nosotros, y estábamos en el mismo movimiento, estábamos en FAP, justamente lo que queríamos es que nadie vaya a las instituciones. Pero sin duda fue un movimiento que en el 74 que hicimos el Congreso de Mar del Plata y Mimi Langer fue amenazada, iba a cerrar su presidencia de FAP, fuimos con Emiliano Galende, tuvimos que hacer un trámite en la policía de Mar del Plata para poder hacer el Congreso del 74. Y en el 76, ya bueno, en pleno proceso, nos costó muchísimo convencer a la gente de Santa Fe para organizar otro Congreso de FAP, eso sí que fue. Y ahí particularmente me dejaron absolutamente solo, porque tenía que venir Rafael Paz, no sé quién más, que teníamos que cerrar ese congreso, había 1.100 personas en el local de la Lotería de Santa Fe, en la calle Santiago del Estero. Rafael no vino por obvias razones, el otro no sé quién era, se borró, así que la gente se preguntaba dónde ir, algunos ya, como el caso de Valentín Barenblit, recuerdo que ya preparaba su valija para Barcelona, Moreno para Madrid, en fin, fue la diáspora, la dispersión, ¿no? Y bueno, yo tuve que cerrar ese congreso en octubre del 76, ¿no? Después se publicó un libro mío, Fonología del Cuerpo, que era, digamos, el texto de la conferencia, yo no la improvisé, digamos, no lo leí, me parecía que era una manera demasiado académica de despedirme, porque uno se daba cuenta de que ya no había más futuro, ¿no? Lo hicimos así, la gente de Santa Fe, incluso si no hubiésemos ido, hubiesen estado muchísimo más cómodos, ¿no? O sea que parecíamos como importunándolo por otra parte. Claro, cuando pensamos en esta entrevista también habíamos
la política, ¿no? En el campo teórico de la psiquiatría, del psicoanálisis, sobre todo de la psiquiatría. Y sí, pero el primero que dio un seminario de historia política de la psiquiatría aquí en Rosario fui también yo, en 1975. Era Historia Política de la Psiquiatría. Con las relaciones que había entre la salud mental o la psiquiatría y los gobiernos de turno, digamos, como por ahí se va poniendo de alguna manera. Y nosotros aparecemos en la lista de la AAA. Si te parece poco, ¿es? ¿Vos te imaginás lo que era en 1975 aparecer en la lista de López Rega? sí, digamos que ahora. Y eso era exclusivamente por esta posición, en el caso nuestro me parece, por esta posición antimanicomial, ¿no? Que sin duda, bueno, uno tenía que presentarla, no lo iba a presentar de manera clínica, era una dimensión absolutamente política, propia de la ciudad, era una cuestión que yo le planteaba o que nosotros le planteamos a la ciudad, ¿no? De modo que era poco aceptable, parecía que hubiésemos perdido la respetabilidad psiquiátrica, ¿no? ¿Cómo los médicos nos atrevíamos, ¿no? Porque la formación médica aparentemente ya te prepara para una cierta clase de trayecto y itinerario. ¿Y qué hace este médico allí clamando, ¿no? ¿Cómo es que piensa que este hospital no es un hospital? Entonces, ¿cómo tendría que ser un hospital de psiquiatría? A tal punto que ese seminario, como subtítulo, tenía ¿De qué modo Foucault? Era Historia Política de la Psiquiatría. Subtítulo ¿De qué modo Foucault? Y en la quinta sesión de ese seminario entró un policía buscando no sé a quién. La gente interpretó, estaba el salón lleno, que era el salón de un laboratorio, Argentia, en la calle San Juan, frente a la cortada Barón de Mauá, y la gente interpretó que el tipo venía a calcular el número de presentes para enviar después los carros policiales. Así que me acuerdo que una de las últimas palabras fue Gramsci. Yo hablaba de Gramsci, que decía que bueno, uno se puede hacer psicoanalizar por no sé cuántos millones de liras. Esa frase, viste, me quedó para siempre. Fue una interrupción y bueno, fue, digamos, la desaparición ya o al menos el comienzo así de ese discurso que uno podía mantener, fue el principio del fin. Entonces, como te digo, fueron esos 6 años, del 70 al 76, ahí se terminó la historia. El movimiento de la comunidad terapéutica fue un movimiento que tuvo sus defensores, tuvo sus impulsores. Estaba Camino en Entre Ríos, estaba Grimson, por otra parte, estaba la experiencia de Goldenberg en Lanús, que es una experiencia que siempre parece ser una piedra de toque para toda la psiquiatría. Así que cuando llegamos al gobierno de Alfonsín, del rey Alfonso, mi presidente, por otra parte, se presentó el plan Goldenberg, pero el plan Goldenberg, ya estaba Gali al frente de la Dirección Nacional de Salud Mental, sucede, digamos, la desaparición en Montes de Oca, en la colonia Montes de Oca, de esta médica psiquiatra Jubileo. Y yo me entero de que el propio director nacional de salud mental, se lo reproché en una reunión que tuvimos en la Asociación Médica en el 84, creo que fue, 84, 85, el propio director no pudo entrar en la colonia. En realidad yo llegué bastante preparado a esa reunión porque me tomé el trabajo y tengo por allí, tengo el borrador, tengo un manuscrito de una historia política de la psiquiatría, pero de la psiquiatría argentina, una suerte así de la locura en la Argentina, ¿no? Con el texto de Besetti, por otra parte, un texto que hay que
que hay que admirar, ¿no? Pero yo quería ver un poco la historia, por ejemplo, de Oliveros, ¿no? En Oliveros he visto cosas espantosas. Yo en Oliveros he visto electroshock, como le decían los enfermeros, ¿no? En pelo, es decir, sin curar. El electroshock consiste, ¿no es cierto?, en la aplicación de 120 voltios durante 9, 8, 9 décimos de segundo. Sin curar, es seguro una fractura. No importaba. ¿Por qué? Porque muchos creían que al no haber convulsiones no había efecto terapéutico. Entonces, que había que correr el riesgo de la fractura, de los huesos largos naturalmente, para facilitar el efecto terapéutico. Pero hay documentos que yo encontré en la Biblioteca Argentina, documentos de más de 100 años que estuve examinando, donde estaban todas las bases para la creación de estas suertes de asilos y de hospitales. La primera condición era que estuviesen lejos de las ciudades. Con mucho verde. No solamente con verde, más que con verde, con alguna frontera natural, por ejemplo, un río. Oliveros está donde está precisamente porque está el río Carcarañá. No es, digamos, para que los pacientes se asomen, ¿no es cierto?, a examinar cómo circulan y cómo bajan las aguas. Esa es una recomendación fundamental. ¿Por qué? Porque las pasiones cívicas casi siempre eran agravantes de la enfermedad mental. Entonces, no había que turbarlos, no había que perturbarlos con los problemas de la ciudad, con la agitación de la ciudad. Tenían que estar lejos. Pero al estar lejos, lo que no se perdía, y esto lo dicen los psiquiatras, yo estoy citando, lo que no se perdía, ¿qué era? La mano de obra. Absolutamente. Digamos que en Oliveros se dio eso bastante. Pero, o sea, le hacían hacer a los pacientes, qué sé yo, trapo de piso, por ejemplo. Entonces le pagaban X cantidad de dinero, y no te estoy hablando de... sí. Y le daban apenas un porcentaje. No se le pagaban especies, a lo mejor, ¿no es cierto? Pero eso pasó en Oliveros, pasó en Oliva, ¿no es cierto? Oliva y Oliveros son exactamente iguales. Entonces, lo que no se perdía era la capacidad de trabajo, pero todo estaba organizado como si tenía una sala de cirugía. Y tenía seguramente su propio cementerio. Estaba todo organizado para que el que entraba allí no salía nunca. Y fíjate qué interesante. En esta época que les estoy hablando hicimos un movimiento, tomamos Oliveros. Tomamos la colonia. Sí, no éramos niños de pecho. Tomábamos la facultad, así que después tomamos la colonia. ¿Y quiénes fueron nuestros principales críticos? Los habitantes de Oliveros, que vivían todos de la colonia. Nos corrieron ellos. O sea, Oliveros y parte de Maciel también, ¿no es cierto?, absolutamente ligado al trabajo en la colonia. Todos los enfermeros, el que no era de Maciel, era de Oliveros, o de San Lorenzo. ¿Te acuerdas la fecha más o menos de cuando tomaron Oliveros? Mira, fue entre el 70 y como te digo, el 76, en ese inmediatamente después del 70, no, pero eso lo puedo corroborar, ese dato. Ese dato sí lo voy a verificar con un colega que participó también muy activamente en esa toma. Otro detalle que es interesante es las lobotomías. La primera lobotomía, si mal no recuerdo, fue ejecutada en 1937.
el que imaginó la cirugía esta fue un neurólogo portugués, Cayetano Abreu de Gasmonis. Y Almeida de Lima fue el cirujano que hizo la primera lobotomía. 37. En 1940, Rafael Babini, en Rosario, realizó la primera lobotomía. No parece propio de un capitalismo periférico, ¿no? O sea, con qué prontitud llegaban a nuestras costas, ¿no?, cierta clase de medidas. El electroshock también, el electroshock surge en el Matadero de Roma, a cargo del doctor Cerletti y de Bini. Bueno, en 38, 39 ya había gente que también lo practicaba acá en Rosario. Eso es muy llamativo, ¿no?, en toda esta cuestión de la institución psiquiátrica, de la atención psiquiátrica, o cómo, digamos, por otra parte, los psicofármacos, la utilización también tan precoz que se hizo de eso, y en dosis absolutamente escalofriantes, ¿no? Sí, porque vos hace un rato hablaba de las historias clínicas, y bueno, yo me acuerdo cuando fui a hacer trabajo de campo de salud mental, lo hice en el agudo Ávila, y en realidad las historias clínicas eran tipo recetarios de fármacos en realidad. Determinada hora vos veías que era una página y era todo un día de un paciente, y en realidad era 100 gramos de alopirol, 200 gramos, o sea, todo así, hasta la noche. O sea que se dice, por ejemplo, que Agudo Ávila va a hospital de internación a puertas abiertas, pero en realidad sabemos que los pacientes vuelven a determinada hora para buscar el fármaco, para tomar el fármaco. Por más que estén en la estación de colectivo, porque vos ves como si fuera una procesión, vos ves a todos los pacientes a determinada hora que van. Claro, la diferencia está en que en mi época era una institución total, como hubiese dicho Kaufman, ¿no? Absolutamente cerrada. Oliveros hay pabellones que permanecieron prácticamente secretos a toda visita. Yo recuerdo cuando elegí un paciente para la presentación que hizo Contardo Caligari, que le encontré un caso de transexualismo maravilloso, que él no me agradeció lo suficiente porque he hablado de esto, pero no ha dicho quién le buscó el caso. De todas maneras, ¿cuándo habrá sido esto? En el 84, 85, que fue una presentación de enfermos muy exitosa, muy bien hecha por otra parte, por Caligari. Bueno, yo recuerdo que la última semana yo iba todos los días a Oliveros para verla a esta paciente, ¿no?, o a este paciente, un caso que tuvo cierta resonancia en Rosario porque interrumpió la circulación de la calle de San Martín, diciendo que no podía haber mano y contramano, que solamente había un sexo, ¿no?, y que los demás eran diferencias absolutamente secundarias. Y hasta hablaba de invaginaciones, es decir, un caso extraordinario, ¿no? Pero yo tenía que ir a cuidar el caso a Oliveros, ¿no? Es cierto que en ese momento el director de Oliveros, Aldo Mossotti, colaboró muchísimo conmigo, ¿no? Bueno, pero siempre daba. Después Mossotti termina siendo en la Agudo Ávila. Hay un problema en Oliveros con él, y sí. hay como un reciclaje de cargo y lo mandan a la Agudo Ávila. Sí. Y en el Agudo Ávila estaba Ciani, y a Ciani lo mandan a Oliveros. Claro, yo después me debo haber encontrado, sí, pero me parece que en ese momento estaba Mossotti. Hay un libro de Contardo Caligari donde él menciona esta, me parece que hasta menciona el año de esta presentación de enfermo. Lo hizo durante un seminario en Brasil, creo. No sé si era la hipótesis del fantasma, no recuerdo bien en qué libro de Contardo aparece una mención a esta presentación. Pero no recuerdo exactamente la fecha, 85, 86.
pudo haber sido por allí. Bueno, fue durante la presidencia de Alfonsín. Exacto, durante la presidencia de Alfonsín. Sí. No, te decía de estas comunidades terapéuticas, en un momento dado parecía que era el sésamo abre de la psiquiatría, ¿no? Como si se hubiese encontrado el cuerno de la abundancia, ¿no? Y se apostaba a las posibilidades y a la suerte y a los éxitos de las comunidades terapéuticas. Pero no fue el caso de FAP, digamos. Eso en FAP nunca fue tomado como una bandera, se respetaba, sí. Había algunas críticas, algunas probablemente más a fondo que otras, pero en general se lo consideraba, como te digo, como un movimiento de entretenimiento. Además, digamos, a la gente de Buenos Aires tampoco le interesaba demasiado eso, porque ellos justamente lo que querían era trabajar en las instituciones. Así que había también voces a favor, ¿no? De modo que eso de la lucha antimanicomial, bueno, nosotros teníamos esa otra inspiración, ¿no? Ya lo que venía de Basaglio, de Foucault, ya tenía seguramente un planteo, una fuerza muy diferente. Sí, digamos, Foucault lo plantea y lo trabaja bastante basado en varios de sus escritos. Sí, yo lo conocía bien el trabajo que estaba haciendo. Sin duda que como experiencia, digamos, la experiencia italiana que concluye con la ley 180 y la supresión de todos los manicomios, la situación, habrá que decir por otra parte que la situación de Basaglia fue muy favorable por el apoyo del PC, ¿no? El PC italiano. Entonces, las críticas fueron absolutamente feroces, por otra parte, ¿no? Y además que ahí se trataba, digamos, al no tener prácticamente, no digo que no tuviese una idea clínica, porque él después, cuando quiso hacer su clínica, la planteó a través de Sartre, ¿no? Eso fue bastante curioso. Entonces resultaba una clínica, a mí me pareció un tanto enclenque. Lo fundamental, yo creo, del movimiento fue eso, ¿no? Esa radicalización de la lucha, ¿no? Y tiene un libro que yo compré justamente en Venecia, ¿no? Un texto de Franco Basaglia que tiene como título ¿Qué cosa es la psiquiatría? Un título bien provocativo. ¿Qué cosa es? Diciendo, ¿qué corno es esto de la psiquiatría? Y bueno, te pregunto yo esto, ¿qué cosa es hoy la psiquiatría? Acá en Argentina. La psiquiatría en Argentina hoy es una biología. Yo me acuerdo que una vez dijiste que la psiquiatría murió hace más de 50 años y nadie se enteró. Estrictamente hablando, digamos, la psiquiatría se cierra con el compinche de Lacan, con Henriet, en la década de los 70. Henriet, muy inspirado por otra parte en Binswanger, ¿no? Y mucho menos en Lacan, pero de hecho que esa fue la última gran escritura de la psiquiatría, por lo menos de la psiquiatría de los asilos, ¿no? Después la psiquiatría se convierte en una disciplina, en una suerte de, algunos dicen de química aplicada, otros de biología molecular, otros evidentemente de mediadores químicos. Lo que desecha completamente la psiquiatría actual es la noción de sujeto, no tiene ninguna noción de sujeto, ni le interesa tampoco. Y obviamente ninguna otra noción correlativa, ¿no? Entonces para ellos no existe absolutamente nada, ni el lenguaje, ni el sujeto, ni la interpretación, ni la transferencia. De modo que nos encontramos en la ridícula posición de volver otra vez a la célebre, neutral, anodina noción de relación médico-paciente. Volvemos a eso, ¿no? Y sobre todo, bueno, tomando apoyo en el DSM-4,
en la psiquiatría norteamericana, en definitiva, que es un manual totalmente democrático, pero ateórico. Democrático porque, bueno, evidentemente opina todo el mundo ahí, ¿no? Y porque se extiende mayoritariamente. Pero que es, me parece que una pobreza franciscana. Pero la psiquiatría hoy es absolutamente indisociable de la industria farmacéutica, eso es completamente claro. Y muchas de las categorías fueron creadas más, digamos, que por la clínica fue creada por la industria farmacéutica. Anorexia y bulimia son creaciones, por ejemplo, de la industria farmacéutica. Y el trastorno alimentario es otro tanto. Eso no viene de la clínica, porque si hubiese venido de la clínica, hubiese venido de la histeria. Pero como justamente desconocen, los médicos desconocen muy ampliamente lo que es la histeria, entonces evidentemente que han creado, y su último gran éxito es obviamente el trastorno bipolar. Es la niña bonita de los congresos, ¿no? Se lo saluda de todas partes, cuenta con un asentimiento, por eso digo, es muy democrático, ¿no? Cuenta con un asentimiento generalizado y no se sabe muy bien lo que es un trastorno bipolar. La clínica distinguía bien lo que era la fase asténica y esténica de una histeria, o bien distinguía entre manía y melancolía. El trastorno bipolar no se sabe muy bien qué es, ¿no? Es un ciclotímico que tiene que ser medicado, sostenido por moléculas de litio o por cualquier otra creación de la industria farmacéutica, pero sin duda que se alimentan mutuamente. Y bueno, todo esto con un aura de epidemiología y hace una combinación absolutamente irresistible. Ahora, acerca de que haya efectos del lenguaje sobre la tibia carne fetal, eso le es ampliamente desconocido. Por ejemplo, en este momento, donde ya se está hablando, me parece que exageradamente, de una epidemia de autismo en Estados Unidos, en estos momentos no tienen ni idea de lo que es eso, ni idea de lo que está pasando. Bueno, eso se celebra el Ayer fue el día mundial del autismo. Niños medicados, ¿no es cierto? Niños medicados con Ritalina, en fin, no se sabe absolutamente nada de todo esto, ¿no? Una medicalización absolutamente generalizada y, por supuesto, dentro de los marcos de una concepción bastante estrecha de salud mental. Porque hay que reconocer que si uno quiere hablar de salud mental, tiene que comenzar, digamos, en primer lugar, por hacer una cartografía de la ciudad. Uno tiene que preguntarse en primer lugar qué es una ciudad. Después podemos hablar de salud mental. No que es un pueblo, ¿cierto? ¿Qué es una ciudad? ¿Qué singularidades hay ahí? ¿Qué marchas hay? ¿Cuáles son sus minorías? ¿Cuáles son sus movimientos? En cambio, ellos están preocupados por el DSM-4 y sus modificaciones. Creo que ya se viene una última modificación, ¿no? No hacen sino, digamos, a sacarle el filo al mismo cuchillo, ¿no? No hacen otra cosa. Y, digamos, toda esta presencia, esta omnipresencia de la epidemiología. Entonces, claro, yo lo que veo es que la clínica, en el sentido en que yo creo que hay que entenderla, ¿no es cierto?, es una dimensión que desapareció completamente. También es cierto que desapareció en la medicina, ¿no? Hoy uno tiene una entrevista con un médico y el tipo está más interesado en cargar la computadora que en escuchar. Seamos sinceros, ¿no? Que se meten inmediatamente a toda clase de estudios, ¿no?
No, como tal. Sí. Pertinentes o no, digo, los estudios. Da igual a veces. Yo creo que son fogonazos en la oscuridad los estudios médicos actuales, ¿no es cierto? Sin una semiología precisa, sin diagnósticos precisos. Nosotros nos enseñaron otra cosa, ¿no? Si yo llegué a la clínica, y si estoy sentado en este momento acá y ustedes están charlando conmigo, fue por el hecho de que yo cuando tenía 20 años me di cuenta que interrogando a un paciente uno se acercaba muchísimo más al diagnóstico que pasando directamente al examen físico. Eso lo aprendí a los 20 años. Así que llego al hospital a la mañana y iba a la tarde, así que no es extraño que me haya internado después en un hospital psiquiátrico, ¿no? Pero la psiquiatría, mi amigo Estañaro, que respeto muchísimo, somos muy amigos, yo formo parte del comité científico de esa revista, veo la revista Vértex, ¿no es cierto? Una revista de larga evolución, una de las pocas revistas que se han sostenido durante tanto tiempo. Y los artículos son artículos que me producen un bostezo, un aburrimiento. Por supuesto que naturalmente yo no podría iniciar ninguna clase de debate con ellos, ¿no es cierto? Porque yo creo que sin Lacan no hay clínica, ¿no es cierto? Entonces, ya esa es una posición que suena a posición dogmática, pero que para mí es un punto de partida, nada más. Pero eso te quita a los interlocutores. Ahora, cuando uno tiene una formación como la que tuve yo, una formación neurológica y neuroquirúrgica, llegar a un hospital, tener mis primeras entrevistas con los psicóticos, con lo que se llamaba trastorno del lenguaje en los psicóticos, y darme cuenta de que no era una fascia, es decir, darme cuenta de que ese supuesto trastorno del lenguaje no obedecía a ninguna lesión orgánica, es toda una revelación, ¿no? Probablemente por esa razón también llegué a Lacan muy rápidamente, ¿no? Porque yo me dije, aquí el lenguaje tiene que tener la lengua materna, esto tiene que intervenir de alguna manera más decisiva. No puede ser únicamente expresión, digamos, de un estado biológico, ¿no? Naturalmente todavía me faltaba mucho tiempo en poder, digamos, invertir las cosas, ¿no? Pero para mí la noción de significante, digamos, con su simpleza aparente, pero eso es debido, ¿no es cierto?, a que hemos machacado años y años sobre eso, pero una noción como la del significante me deslumbró. Me deslumbró. Eso fue lo que me deslumbró en el pensamiento de Lacan, en la enseñanza de Lacan. Que alguien pensara que el ser humano, el llamado ser humano, estaba desnaturalizado por efectos del lenguaje, por ser una presa del lenguaje y por no escapar a las leyes del lenguaje. Eso ningún psiquiatra. No, por ahí lo habían dicho algunos filósofos. De todas maneras, Lacan, bueno, debe. Tendríamos que buscar muy largamente, ¿no?, para hablar de una desnaturalización, ¿no? Porque eso supone modificar, ¿no?, lo que damos como inmodificable, que sería la noción de cuerpo, ¿no? Digamos que llegaste a Lacan y nunca más lo dejaste. No he tenido razones para abandonarlo. ¿Y disentiste alguna vez con él? Supongo que sí. Tengo cuestiones disputadas. Por ejemplo, ¿cuáles? Varias. El término de cuestiones disputadas, por supuesto, me viene de la teología, ¿no es cierto?, de la teología del siglo XII.
Me gusta leer acerca de esos torneos teológicos, ¿no? Donde un cura demoníaco muy admirado por Lacan, Bernardo de Claraval, ¿no? Era uno de los floretes más temidos y más temibles en esas abadías, ¿no? Pero la noción de cuestión disputada es una noción teológica que yo he llevado al campo del psicoanálisis, a la epistemología del psicoanálisis. Para mí no hay conceptos, sino hay solamente cuestiones, ¿no? Y la he llevado por una razón muy simple, porque en el siglo XII se entendía que una cuestión disputada no es solamente era una cuestión sobre el texto, sobre los textos, hacerles preguntas a los textos y obligarlos a responder, sino una disputa entre los lectores, para este caso teólogos, ¿no? Entonces, son cuestiones disputadas en el sentido de que no se trata, digamos, de un concepto, ¿no? De una Begriff, como se dice en alemán, ¿no es cierto? Lo que uno puede aprender, lo que uno puede tener en un puño, ¿no? Y son cuestiones a disputar. ¿Por qué? Porque uno puede hacer de Lacan una serie de preguntas. Fíjate vos, si uno comenzara, por ejemplo, qué sé yo, con la cuestión del... Yo suelo comenzar por ahí, con la cuestión del luto, con la cuestión del duelo, con la cuestión de Hamlet. Bueno, ahí hay varias cuestiones disputadas. Con la cuestión misma de la melancolía. No sabemos muy bien en qué medida Lacan, por ejemplo, retoma el trabajo de duelo freudiano. El trabajo de duelo freudiano es lisa y llanamente una segunda muerte. A eso aspira el trabajo de duelo freudiano. Cosa que se suele olvidar. Aspira a que efectivamente el difunto desaparezca. La posición de Lacan, en cambio, es una posición que por una parte yo respeto muchísimo, porque tiene un gran hallazgo clínico, yo lo decía en la consulta de la última vez, que me parece formidable, que es el hecho de que el enlutado se convierta casi salvajemente en un erastés, en un amante, ¿no? Y efectivamente eso se puede leer en Hamlet, el gran acting, ¿no es cierto?, la gran declamación, ni 36.000 hermanos con su amor pueden superar el mío. Eso es más que una declaración, ¿no es cierto?, todo un acting. Ese acting del cementerio, bueno, no es otra cosa, ¿no es cierto?, que el gran amor que recién surge cuando entierran a Ofelia. Eso la clínica lo muestra claramente. Y al mismo tiempo uno puede preguntarse, ¿qué hace entonces en definitiva? ¿Cómo lee Lacan, ¿no es cierto? ¿Cómo lee Lacan la introyección del objeto perdido? Si podemos estar de acuerdo o no. ¿Qué papel tiene el Einzigerzug, el rasgunario, en el duelo? Lacan lo desatiende. Lacan desatiende el hecho de que es en la melancolía donde aparece es que la verdadera traducción clínica del desperdicio. Donde el melancólico lo primero que dice, soy una mierda, y huelo como mierda, o soy un cadáver. Es el desperdicio mismo el que asoma ahí. Otra cosa, otra cuestión disputada podría ser, si querés te digo otra, la posición muy extraña que tiene Lacan con respecto a la locura de dos. Locura de dos, a la cual le dio cierta importancia, digamos, a propósito del crimen de las hermanas Papin en 1933, pero no le abre a Lacan el camino de una erótica psicótica como me lo abrió a mí. Eso yo lo recibí del hospital psiquiátrico, esa fue una gran enseñanza clínica del Agudo Ávila. ¿Por qué? Porque siempre parece que Lacan estuviese más interesado en el amor como psicosis y no el amor en la psicosis. Y en particular en estas locuras de dos,
no solo la locura de la madre y la hija, a mí me interesaron las locuras de la pareja, las locuras de un matrimonio. Sobre todo, digamos, y eso está en Breton, en Nadia, en Breton, ese es un libro maravilloso escrito por otra parte por alguien que tenía una enorme cultura psiquiátrica, es un texto de 1928, que Lacan admiró seguramente. En Nadia, por esas calles parisinas, ¿no? Esos encuentros, todo ese texto donde ocurren cosas prácticamente milagrosas, confiadas al azar y a la contingencia. ¿Qué es lo que aparece? El amor a la loca. Y el amor a la loca no deja de ser un delirio de dos. Por más que, estrictamente hablando, el que ama a una loca no delira, pero la quiere, la ama y cree que lo que ella dice es verdad. Eso es un delirio de dos. A ese punto yo he llegado, que me parece que es la quinta esencia de esta cosa. Esa es la erótica psicótica. Y ella lo amaba con locura. Qué dúo, ¿eh? O sea que por encima del delirio hay amor. Entonces el amor puede ser un delirio, pero no necesariamente es un delirio. O sea, puede coexistir perfectamente en una pareja, ¿no? Con la locura más estricta. Quería preguntar en relación al psicoanálisis con la ciudad, que vos en el Rigodón planteás que la clínica psicoanalítica, digamos, planteás como esta intuición de que algún día no será más que un pensamiento de derecha. Sí. Sí. No ha dejado traerme complicaciones. O sea. Afirmación. Sí. Mi impresión es que, contra lo que piensan muchos colegas, no siempre el psicoanálisis y la democracia hacen buenas migas, no siempre hacen buena yunta. Por una parte, lo que uno encuentra en la clínica, vamos a ponernos de acuerdo, ¿no es cierto? La clínica es lo que no anda entre un hombre y una mujer, ¿no? Eso no perderíamos precisión. Lo que uno encuentra en la clínica son desigualdades, son posiciones donde uno es activo, el otro es pasivo, son relaciones de amo-esclavo, y por otra parte, Lacan a veces prefería como un nombre para la clínica, como el nombre secreto, o el nombre escondido, sigiloso o hasta clandestino de la clínica, el término fatalidad. Por eso su amplia risa burlona en Lovaina cuando le preguntan, aludiendo seguramente a la libertad de Sartre, qué pensaba él de la libertad. Entonces, lo que yo digo es que la igualdad y la libertad no son ambiciones de la clínica. Desde ese punto de vista, uno no diría, digamos, que el psicoanálisis participa en el pensamiento más común a veces de la ciudad. Yo creo que el psicoanálisis en Lacan fundamentalmente recaló en el lugar de una filosofía antigua, por lo que habría que entender, de ahí digamos ese término tan anacrónico de escuela como si fuese la escuela de Platón o de Aristóteles o el jardín de Epicuro. ¿Qué hay que entender entonces por escuela en el sentido de Lacan?
y cómo entender el psicoanálisis desde ese punto de vista, como un tratamiento del goce en la ciudad. Lo que ocurre es que los analistas prefieren saludar lo que ellos llaman progreso en la ciudad, saludar, digamos, la idea de la diversidad. Nosotros estamos en la capital de la diversidad sexual. Rosario es la capital de la diversidad sexual. Eso es sin ninguna duda, Bonfatti tiene razón, vamos a la cabeza en ese sentido, del reconocimiento de los derechos. Lacan se hubiese reído muy ampliamente, ¿no?, de la posibilidad y de los derechos de elección de la propia sexualidad. Aquí tenemos otro problema. En psicoanálisis, más que elección, nos encontramos con una coacción. Con una coacción. O en otras palabras, habría que preguntarse por el alcance que tiene el término elección en psicoanálisis. ¿Qué se elige verdaderamente? Pero los analistas me parece que en general prefieren replegarse hacia sus consultorios o hacia sus escuelitas, en lugar de plantear y de colocarse en la ciudad a título de una minoría sexual. Porque si nosotros sostenemos que el psicoanálisis es un ejercicio erótico, tendríamos que ser capaces de plantearnos entonces como una minoría sexual, puesto que toda minoría sexual se define por una práctica erótica. Y desde ese punto de vista, desde ese lugar recién, como actores en la ciudad, no simplemente haciendo lecturas del hecho político con los conceptos analíticos, sino como una minoría sexual, iniciar un debate con otras minorías, con movimientos feministas, con movimientos gay, con movimientos lesbianos, con movimientos trans, con movimientos bi. No sé si es claro. Esa sería la verdadera posición. Ahora, si yo me repliego en mi consultorio y me digo que el psicoanálisis, ¿qué es la clínica? Y es lo que se dice en un psicoanálisis. No esa era la ambición freudiana. La ambición freudiana era poner en serie los hechos clínicos y los hechos sociales. Sino, planteado así, esta definición minimalista de la clínica se convierte en una disciplina médica, en una casuística. Nada más. Y yo no quisiera retirar la apuesta de eso, pero me gustaría plantearla de alguna otra manera. Me gustaría que los analistas aparecieran efectivamente como actores también en la ciudad, como una minoría, exactamente como otras minorías. Y esto provoca evidentemente mucha irritación, a mucha gente le resulta chocante esto. El problema es que el comienzo del debate está dado. ¿Por qué? Porque es solamente la clínica la que tiene la noción de síntoma. Ninguno de estos movimientos tiene una noción de síntoma, porque no les importa, por otra parte, ninguna noción de síntoma. Entonces sería lugar para un debate sumamente interesante, en lugar de estar todo el día hablando de la fórmula de desexuación, preguntarse, ¿no es cierto?, cómo otros movimientos conciben, porque Foucault ha sido un mentor de lo queer, del movimiento queer, un movimiento que se está extendiendo evidentemente. Uno podría, hacer una caricatura del movimiento queer, yo no me permito hacerlo porque soy muy respetuoso de eso. Hay gente que ha dicho de que, la sexualidad, uno no puede tener cualquier sexualidad como si se pusiera cualquier camisa o cualquier pantalón. En eso estamos de acuerdo. Pero no sería, un lugar como para iniciar entonces un verdadero debate, en lugar de hacer como que no pasa absolutamente nada. ¿Qué hacemos nosotros con el concepto de perversión hoy en día? ¿Cómo plantearlo? ¿Quién lo plantea? ¿Se puede plantear? Hay que tener valentía para decir esas cosas. 20 años atrás
seguramente que no hubiese habido ningún inconveniente en hablar del fantasma perverso, de la estructura perversa y del rasgo perverso. Hoy en día tendríamos que andar con muchísimo más cuidado. ¿Por qué? Porque hay una colisión evidente entre la clínica y el derecho. Eso es muy claro. O sea, los derechos, y los derechos humanos en particular, bueno, tienen, digamos, esa suerte de costado, ¿no es cierto?, que habilita a otras voces y a otras satisfacciones y a otra búsqueda de placeres. Entonces, yo lo que estoy señalando son únicamente, como quien diría, bueno, vamos a ver cuál puede ser nuestro territorio, ¿no es cierto?, de disputa, de debate, de disenso, ¿no es cierto? Pero no somos el único movimiento de la ciudad, pero tenemos que reconocer en primer lugar que no se trata de llevar a la ciudad un discurso, sino llevarnos a nosotros mismos como actores a la ciudad. A la ciudad entendida en esos términos, no al pueblo. Pero la idea del pueblo, como dice Tony Negri, no existe. El pueblo como tal no existe. La ciudad sí. Esto puede parecer también muy chocante, ¿no? Pero bueno. Es curioso a veces cómo en el campo de la clínica o de la teoría surge, digamos, enfrentamientos bastante marcados y, por ejemplo, en otros campos, como por ejemplo en el religioso, tienen una libertad muy marcada para poder decir algunas cosas, como dicen, y no tiene la repercusión que tiene. Pero por supuesto, fíjate los debates que hubo en relación a la Santísima Trinidad. Todos los debates en torno a lo trinitario, a la Trinidad, cómo entender las personas, cómo entender la sustancia, cómo entender la homoousia, toda la, digamos, el fondo mismo del cristianismo. Pareciera que la posición es decir, sí, bueno, esto es progreso, está bien, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Bueno, y por otra parte negarse, digamos, a un verdadero debate. Si yo sostengo que hay un real lacaniano, que hay una no relación sexual, yo no puedo consentir tan fácilmente con las posiciones queer o con un devenir gay, ¿no? Levantemos todo el tufo de moralina que tiene el asunto, eso ante todo, ¿cierto? Ahí ha sido un mérito de Lacan con respecto a las perversiones. Yo creo que ha sido un gran mérito de él haber planteado la perversión de una manera distinta, porque la perversión siempre fue un concepto mitad médico y mitad jurídico, siempre fue un híbrido, siempre fue un producto mulato. Claro que hay perversiones. El catálogo de las perversiones de Krafft-Ebing, por ejemplo, es un catálogo que por una parte es pintoresco y por otra parte es atroz. Pintoresco, claro. Encontrarse con un fetichista, ¿no es cierto?, que acaricia un zapatito enclenque, sucio y desvencijado, por una parte, por ahí despierta algún sentimiento cómico. Y frente a eso, un violador de tumbas y una necrofilia. No parecen ser del mismo rango, pero había todo un receptáculo en esas perversiones que yo creo que es lo que efectivamente hay que abrir, ¿no? Antes de que se vacíe completamente, por lo menos iniciar, a ver qué entendemos nosotros ahora. ¿Y por qué la contribución de Lacan? Que no ha sido apreciada, me parece, en esa medida. ¿Por qué es tan interesante? Por el hecho de que Lacan aproximó la perversión al amor. Y al dar ese paso, increíblemente, que la perversión se distinga mal del amor. Con eso, toda otra consideración moralizante desaparece. Muchas gracias.
Es decir, yo variaría, digamos, el ángulo, por lo menos, de la discusión. ¿Por qué? Porque, bueno, porque obviamente tengo interés en la ciudad. Y porque en ese sentido respeto, digamos, la ambición freudiana, ¿no? Y además porque también respeto el pensamiento de Lacan sobre ese punto. Hay, digamos, en la noción misma de escuela, en Lacan, hay una suerte de ejercicio espiritual. Porque no hay una teoría de Lacan, no hay un corpus teórico, no es una masa de enunciados que podrían ser designadas con el nombre propio de Lacan. Hay una enseñanza, y eso es lo que hay que retener en primer lugar. Él mismo, digamos, en términos de teoría no lo usaba. Entonces, no se trata del corpus. Desde cierto punto de vista, todo eso no tiene un gran peso epistemológico. Es una enseñanza de 25 años. ¿Confiada a quién? Y bueno, confiada a un seminarista que aparece en posición de analizante frente a su público, frente a sus fieles, sostenido por el amor de transferencia. Una demostración sorprendente, entonces quiere decir que un seminario muestra que el trabajo de analizante no se termina nunca más. Entonces uno puede preguntarse, sí, desde el punto de vista epistemológico uno puede preguntarse, bueno, pero entonces si es así, ¿qué futuro tiene una suerte de ciencia basada en una enunciación? Una pregunta. Porque si habláramos de ciencia tendríamos que hablar de enunciados, y los enunciados no se soportan en un decir, no se autorizan en un decir. Creo que todavía no hemos llegado a eso. Pero sí yo creo que se puede desplazar en Lacan-Disict y obtener otros enunciados que vendrían de él, pero que ya no serían de él, ni tampoco míos. Sin duda esa sería una vía a la cual, digamos, Lacan nunca abandonó, que a veces haya empecinado más o se haya encarnizado más o menos, pero la idea, digamos, de cientificidad nunca lo abandonó. No es que lo haya dicho, bueno, esta es mi enseñanza, esta es mi doctrina, ¿no es cierto? Esta es mi miel, beban ustedes de aquí si quieren, tomen lo que necesiten. Yo creo que él aspiraba, efectivamente aspiraba. De ahí la importancia que tiene Lacan, digamos, en términos de demostración, ¿no? Un término que era muy caro para él. ¿Por qué? Porque es evidente que el término connotación tiene todo un prestigio, ¿no?, que le viene seguramente de la matemática, ¿no? Pero en fin, eso sería el horizonte, ¿no? Y tal vez, no sé si importa tanto la cuestión de la cientificidad. Lo más importante me parece que sería, ¿no?, si es, como yo digo, un tratamiento del goce en la ciudad, discutir con otros tratamientos del goce en la ciudad, con otras minorías y con otros movimientos, ¿no?, que tienen ideas totalmente diferentes de la nuestra y que tienen también sus teóricos. El movimiento queer tiene la Butler, una mujer absolutamente responsable de sus dichos.
tiene sus teóricos, tiene sus autores, se apoya muy largamente en Michel Foucault. Por eso nunca entendí, digamos, la posición de Lalouche, según la cual habría que alcanzar a Foucault con Lacan. No veo cómo sería semejante cosa. Y también diría, y tengo que decirlo, esto, ¿no es cierto?, que Lacan era heterosexual. Y que un heterosexual no deja de imprimir en su enseñanza las marcas de su heterosexualidad. Esto no lo señala nadie. Un aspecto absolutamente descuidado. ¿Vos lo has seguido alguna vez? Pero, y no quedaría en la esfera de donde el analista tiene que guiar su propio deseo, no quedaría por fuera del alcance de su deseo. No, lo que ocurre es que desde ese punto de vista la clínica es generosamente androcentrada. Eso se ve, hay 1000 signos de eso en Lacan, ¿no? 1000 signos, 1000 lapsos cometidos también por él. Es curioso, ¿no? Se lo tacha a veces de demasiado anticuado. Pero también Lacan pertenece, como yo, a una ciudad perdida, en la cual hombres y mujeres eran dos pueblos diferentes. Pueblos. Él no podía confundirlos ni quería confundirlos. Y yo me explico de esta manera. ¿Cómo no va a tener consecuencias en la enseñanza un hombre que amaba tanto a las mujeres? Y que esperaba de las mujeres precisamente ¿qué? La alteridad. Era lo otro. Y lo inalcanzable. Y lo que tenía su propio goce. ¿Cómo no lo deja arrollar? Esa posición. No es lo mismo, creo, esa posición que decir, como Michel Foucault, que devenir gay es también exactamente como devenir filósofo. Que hay que encarnizarse en ser gay, como hay que encarnizarse en ser filósofo. Porque es un ejercicio espiritual que cambia tu vida y cambia tus relaciones. Y te abre a otra dimensión absolutamente impensable para la coyunta tradicional y común, hombre-mujer. Pensaba... ¿Dónde hemos venido a parar? Pensaba esto de del psiquiátrico, de Lacan. La vez pasada, en una entrevista que hacíamos con Ritgo, él hablaba del seminario que versa sobre la transferencia, que él decía, Ritgo decía, que es un texto homosexual, del banquete que en el banquete de Platón él hace el banquete de Lacan, ¿no? Exactamente. Pero yo añadiría que precisamente el marco homoerótico del banquete impide separar bien el amor del deseo. Y que solamente en un marco heterosexual se puede distinguir el amor del deseo. Por eso en ese seminario de la transferencia están absolutamente confundidos el amor y el deseo. Y Lacan pasa de uno al otro casi sin advertirlo. Una prueba más entonces, ¿no?, de que eso debe tener alguna importancia. Y me llama poderosamente la atención que nadie se haya interrogado sobre el seminarista, sobre el sexo del seminarista, sobre el diagnóstico del seminarista.
¿Y por qué lo hemos seguido? Probablemente Lacan era inhumano, tenía incluso en sus seminarios un gruñido animal. Tal vez no tenía síntomas. Pero no se puede concebir una enunciación que no provenga de un ser sexual. Pero sería esto inhumano que aparecería, sería una desnaturalización de lo desnaturalizado. O inhumano porque si uno no tiene síntomas, no puede iniciar una vida social, puesto que la simpatía viene del síntoma. Es tener, digamos, síntomas muy próximos lo que nos hace llevar una vida social o entrar en una reunión y no desentonar, ¿no? Sí, yo pensaba, a eso me refiero. Claro, lo comprendo. Yo pensaba en la primera definición que decía que somos, yo digo, desnaturalizados por el lenguaje, ¿no? Uh-huh. O sea que en ese rasgo animal, digamos, se volvería después de la enunciación algo nuevo. Pero eso es lo que nos quitaría nuestra animalidad, ¿no? O lo que nos colocaría, digamos, precisamente por esa desnaturalización no existe ninguna clase, y eso los etólogos lo han probado perfectamente bien, desde Nico Tinbergen o Lorenz o von Wexkull. No hay instinto propiamente humano, no tenemos instintos. Más aún, somos una criatura prácticamente desguarnecida. Nuestro parto es un parto prematuro normalizado. Tendremos que haber pasado más tiempo en la caverna de nuestra madre, bañarnos durante más tiempo en el líquido amniótico, en esas aguas tibias. Sin embargo, la cosa se acortó y el feto está absolutamente desprotegido. Ni un solo látigo. Por eso Freud se cuidó muy bien, ¿no? Él hablaba de Trink, ¿no? Todo el tiempo. Entonces somos criaturas. Y esa es la razón por la cual Heidegger dijo un día, en realidad nosotros los seres humanos estamos más cerca de lo divino que de lo animal. Como para decir, estamos mucho más cerca de la teología, ciencia transferencial por excelencia. Estamos mucho más cerca, eso lo digo yo, estamos mucho más cerca de la teología que de la biología o que de la zoología. Porque muchos todavía tenemos vestigios de monos caminando. Sin duda, basta mirar la palma de nuestra mano para darnos cuenta, ¿no es cierto? Pero hemos hecho cosas maravillosas, ¿no? Filosofías enteras que parten de la mano, ¿no? Por ejemplo, de Merleau-Ponty, ¿no? Inspirado en Husserl, ¿no? Un dedo que toca es tocante tocado, sorprendente. Sí. Merleau-Ponty tiene cosas interesantísimas. Descubrí hace poco un escrito de él que no había leído, Las voces del silencio. Mm. Yo no había leído, porque todavía lo había usado, me encanta, no había leído. Sí, Merleau-Ponty leyó los manuscritos de Husserl, se tomó el trabajo de ir a los bailes donde están depositados, donde lo llevó el padre Van Breda después de la guerra, para protegerlos. Algunos manuscritos de Husserl fueron quemados en Amberes, en el puerto fluvial de Amberes. Y Merleau-Ponty, sí, lo leyó obviamente en alemán, pero en fin, no sé si fue muy fiel a esos manuscritos, ¿no? O por lo menos, pero de todas maneras la noción de carne parte de allí, ¿no? Una noción de carne no desempeña ningún papel en el psicoanálisis, ¿no? Lo que siempre me pareció una cosa muy curiosa porque, bueno, la fenomenología se apoyó muchísimo
en la carne y en la diferencia carnal, no en la diferencia sexual, pero sí en la diferencia carnal. Y es harto interesante porque si yo hablo de diferencia carnal en lugar de hablar de diferencia sexual, hago que hombre y mujer se desvanezcan. Es tu carne y la mía, qué sé yo, de qué sexo sos vos, de qué sexo soy yo. Jean-Luc Marion ha publicado un libro basado precisamente en esto, un libro que ha producido un éxito inmenso, que es El fenómeno erótico, ¿no? Donde uno ve en acción, ¿no?, dos carnes excitadas, excitantes, excitables, que se aproximan, digamos, en una suerte de cruce y de abrazo. No sabemos si es él o es ella, si es hombre o mujer, tampoco importa. La fenomenología, desde ese punto de vista, si bien, digamos, en alemán no siempre Leib se puede traducir por carne, porque también está el término Fleisch, que complicaría bastante las cosas, pero bueno, de todas formas se le ha dado, digamos, ha tenido mucho peso esa cuestión, que está tomada precisamente de un texto que Husserl elaboró entre 1912 aproximadamente, que fue su primera clase, y 1928, lo reescribió, contaba, digamos, con la que fue después monja, con Stein, que era su asistente, una filósofa, que murió en un campo de concentración, que murió en Auschwitz. Bueno, y eso que son las ideas en dos. Bueno, en esas ideas aparece esta noción de la carne, de la reciprocidad de la carne, ¿no? Pero siempre Husserl hablando, ¿no?, de un dedo que toca, ¿no?, de un dedo, o incluso de un dedo que puede tocar su propio cuerpo, el cuerpo del otro. Ahora, sobre su mujer, Malvine, en la cama, de eso no dice absolutamente nada. Bueno. Retomando el psiquiátrico Fracassi, que actualmente se llama neuropático Rosado. Neuropático, sí. Fíjate qué término, ¿no? Claro, qué término, ¿no? Claro, en otra parte, sí, eran enfermedades nerviosas y mentales, ¿no? Neuropatías, que era la vieja versión, ¿no es cierto?, de la psiquiatría como una neuropatía, como una neurología patológica, ¿no? De ahí viene el término, neuropático. Fíjate que la traducción correcta del texto de Schreber son hechos memorables de un enfermo de los nervios. Enfermo nervioso, se traduce eso también, enfermo de los nervios. Bueno, nosotros cuando tuvimos posibilidad de ir, que bueno que nos contaron, ¿no? Da peligro, ¿no? Hay pabellones, lugares donde tratan a capacitados, dicen ellos. Tienen una escuelita aparte, o sea, es también tiene sí distintos pabellones, que no sé cuál es el criterio de división entre los mismos, pero Sí, antes seguía el patrón de la segregación urinaria, claro. hombres y mujeres, sí. como los baños, ¿no? También es así. El hospital psiquiátrico en el Agudo Ávila era hombres y mujeres, ¿no? Claro, actualmente también están los pabellones de hombres y mujeres. Que estaba, bueno, el pabellón que se supone, nos comentaba el médico de guardia, que el pabellón el pabellón más pacientes supuestamente peligrosos, que estaban capacitados. Bueno, esa fue la carta de siempre de la psiquiatría, asociar la locura a la peligrosidad. Y
bueno, muchos no pudimos averiguar con el médico más que una remisión directa al fármaco, a la cuestión de fármaco. O sea, llegó a afirmar que hoy el chaleco de fuerza ya no es de fuerza, es químico. Es químico, sí. Muchísimo más eficaz, ¿no? Sí, ese es el biopoder del cual ha hablado Agamben y Michel Foucault, ¿no? Sí. Ese es un poquito lo que pudimos recabar, nada más, digamos, bueno, médico de guardia, no habló demasiado tampoco en lo manejo interno, institucional, ¿no es cierto? Pero las prácticas, digamos, un poco decía, la práctica está a la vista. Estaban los mismos pacientes deambulando ahí adentro y todo chorreando baba, Sí. poder hacer nada. Y después otro profesional que trabaja ahí nos contaba que no hay criterio clínico alguno, que es más una cuestión mercantilizada del tratamiento y que ellos ante eso lo único que pueden hacer es evitar que no se caguen a palos entre ellos los pacientes. Sí, la sedación y la tranquilización del paciente siempre ha gobernado las instituciones de este tipo, ¿no? Por eso, digamos, los enfermeros mismos aplicaban, en esa época de la cual yo estuve hablando, directamente ellos aplicaban un electroshock, ¿cierto? Lo te excitabas, etc., ¿no? O escopolamina, que se usaba mucho entonces, ¿no? Para tranquilizar, pero con la complicación de que a veces el paciente se moría, ¿no? Yo, a raíz precisamente de una muerte que me pareció muy dudosa, me fui del hospital psiquiátrico en 1972. ¿Por qué te pareció muy dudosa? Y tengo mis sospechas. Y ya no pude soportar más eso, ¿no? Pensé que eso habría que denunciar a la policía y las autoridades se negaron. En ese momento, ¿quién estaba como director? Tramontín. Sí, lamentablemente es una práctica que aún... Es cierto que yo tampoco tenía pruebas, ¿no es cierto? Claro. Pero me pareció una cosa, ¿no? Nos pareció, ¿no? Y conmigo renunció toda la gente que se había reunido en torno mío por esos años, ¿no? Así que ahí terminó la experiencia en el hospital psiquiátrico, a lo cual nunca quise volver. Tuve oportunidad, pero bueno, quedé, digamos, ligado a psicología y no a medicina ni a psiquiatría, ¿no? Por otra parte, me prometí no volver jamás, ¿no? Fue un episodio incalificable. ¿Cómo es? Yo la verdad, ¿cómo es cómo sentiste y cómo sentís, ¿no? Este paso del neuropsiquiátrico a la facultad de psicología? En la facultad de psicología yo he estado siempre extremadamente cómodo. Me parece que por otra parte es el lugar adecuado para mi pensamiento, ¿no es cierto? No podría sostener otras cosas con otros interlocutores que no vengan de esta facultad, ¿no? Yo prácticamente con la psiquiatría corté toda la clase de lazo. No podría ir tampoco a un congreso de psiquiatras porque me sentiría como saco de otro pozo, ¿no? Por todo lo que hemos dicho esta tarde, ¿no? De modo que este ha sido, es mi pecera, mi acuario preferido, por supuesto, sí. Y hubo una pregunta que, bueno, no respondiste o de alguna manera respondiste. Yo te preguntaba por la cuestión política, ¿no? En la Cámara. Para bueno, terminar sería bueno. Te puedo contestar muy sumariamente. Lacan entendía que la mayoría, en cualquier circunstancia, estaba equivocada. ¿Les parece bien? Excelente.